El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar repaso de la lección número 5, mayordomos después del Edén, agradeciendo a la familia Fustero por las gráficas que a continuación vamos a utilizar. Dios les bendiga. Cuando hablamos de los mayordomos y hablamos del mayordomo, el mayordomo después del Edén, tenemos que ver forzosamente esta gráfica que nos presentan los autores de la familia Fustero, en el que se describe con claridad la familia de Adán y Eva fuera de el jardín del Edén, y un ángel con una espada protegiendo la entrada. Allí lo podemos ver con claridad. Esta es nuestra lámina con la cual damos inicio al estudio de mayordomos después del Edén. La misma gráfica nos deja ver la tristeza de no poder volver al Edén, y hoy vamos a explicar por qué no podían volver al Edén. ¿Qué les impedía volver al Edén? Un mayordomo es un administrador de los bienes de otra persona. ¿Qué implica esto? Como administrador de los bienes de otra persona, el mayordomo debe tener claro, en primer lugar, que lo que tiene en su mano no es suyo. Adán y Eva fueron colocados en Edén como mayordomos de Dios para cuidar y disfrutar de un mundo perfecto. Lo triste de Adán y Eva es que no supieron cuidar de lo que se les había dado. Tras el pecado, seguimos siendo mayordomos, pero en un mundo muy diferente. Una vez que Adán y Eva pecaron, perdieron el privilegio de ser mayordomos en el Edén, pero no fuera de este. Descubriremos el concepto bíblico de mayordomo y conoceremos especialmente nuestra responsabilidad como administradores de los bienes espirituales que Dios pone a nuestro cuidado. Esto lo vamos a hacer en 3 partes. La primera parte, mayordomos en el Antiguo Testamento, mayordomos de los bienes materiales. La segunda parte, mayordomos en el Nuevo Testamento, mayordomos fieles e infieles, los misterios de Dios y mayordomos espirituales. Y por último, mayordomos de hoy, o sea, mayordomos responsables. Los mayordomos de los bienes materiales nos llama la atención Génesis 39:4. Y allá en Génesis 39:4 dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó a su poder todo lo que tenía. En el Antiguo Testamento, un mayordomo era la persona que estaba sobre la casa administrativa y administraba los bienes de su señor, el cual confiaba plenamente en él.
Ese era el trabajo de Adán, de José, en este caso. Actuaba en lugar de su Señor y hacía lo que él mismo haría. Los intereses de su Señor eran los suyos propios y no podía usar los bienes a él confiados en beneficio propio. Se mencionan mayordomos fieles como Eleazar o José y mayordomos infieles también como Arsa y Secna. Secna usó su mayordomía para promover sus intereses particulares, labrándose un lujoso sepulcro en el Monte de los Olivos. Por esta razón fue despedido de su cargo. Es interesante que recordemos que para los antiguos tener un sepulcro lujoso era muy importante. Mayordomos fieles e infieles. Lucas 12:43. Dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Y Lucas 16:2 dice, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto? Le llamó y le dijo, ¿qué es esto? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. El Nuevo Testamento se enfoca en la idea de la responsabilidad del mayordomo. Todo mayordomo debe rendir cuentas ante su Señor. El mayordomo infiel será castigado, pero aún puede evitar su caída espiritual. El mayordomo fiel es alabado y se le dan más responsabilidades. Debemos estar siempre preparados. Para utilizar correctamente nuestros dones mientras esperamos el regreso de nuestro Jesús. Para reforzarnos, usted puede leer Lucas 12, 45-47, 16:8, 19:17 y 37 al 38. Mayordomos fieles e infieles. Aquí tenemos pues las responsabilidades de ambos. Mayordomo de los misterios de Dios. Colosenses 4:3 nos dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Dios nos ha revelado muchas verdades, pero se ha reservado verdades que no somos capaces de comprender. Deuteronomio 29:29 así lo dice. Y otras que solo podemos comprender parcialmente. Estas verdades son llamadas misterios. Dios nos ha dado a conocer misterios que no eran comprendidos con anterioridad. Por ejemplo, la predicación a los gentiles. Nosotros somos mayordomos de esos misterios para que, aunque no los comprendamos plenamente, los transmitamos a otros. Hay cosas que nosotros no podemos entender, pero el hecho de no poder entender no significa que no podemos ejecutarlas. ¿Ve? Como por ejemplo, en aquel tiempo
los judíos pensaban que los que no eran judíos no tenían derecho a la salvación. Y el evangelio que Jesús les presentó les decía todo lo contrario. Vamos ahora a ver una lista de misterios revelados por Dios en el Nuevo Testamento. Primero, el endurecimiento de Israel, Romanos 11:25. Segundo, la sabiduría de Dios, 1 Corintios 2:7. Tercero, la transformación de nuestros cuerpos, 1 Corintios 15:51. Cómo nuestros cuerpos son transformados de malos a perfectos. Cuarto, la unión de todo en Cristo, Efesios 1:9 y 10. Quinto, la predicación del evangelio a los gentiles, ya lo mencionamos, Efesios 3:3 al 6. Sexto, la unión conyugal y la iglesia de Cristo con su iglesia, Efesios 5:31 al 32. ¿Cómo entender esto? Séptimo, el mismo evangelio, el evangelio es otro misterio, Efesios 6:19, y creo que el mayor de los evangelios. La unión del Padre y del Hijo, Colosenses 2:2. Aquí hay otro misterio interesante. La actividad del anticristo, segunda de Tesalonicenses 2:7. Las grandes verdades de la fe, primera de Timoteo 3:9. La obra de Jesús al encarnarse, morir y resucitar. Esta es primera de Timoteo 3:16. Bueno, aquí está una lista de los misterios revelados por Dios en el Nuevo Testamento. Mayordomos de verdades espirituales. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Bueno, acá tenemos que las verdades espirituales son dones que Dios nos ha dado para nuestro beneficio. También nos ha hecho mayordomos de ellas. El don más valioso es el de la redención. ¿Cómo no lo compartiremos con los demás para que ellos también puedan participar de él? ¿Verdad que sí? ¿Cómo vamos a dejar de decirle a la gente que hay un Cristo que murió por ellos? ¿Cómo podemos hacer eso? Piensa en la armadura del cristiano. Cada parte de ella es un don espiritual que Dios pone al servicio de los administradores. Efesios 6:13 al 17. Esa parte de la armadura que ya conocemos, pero vale la pena mencionar, son la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la Biblia. Cada una de ellas nos protege de los dardos del enemigo. Es importante que nos vistamos con esa armadura, la armadura de Cristo. Gracias, Blanca Nieves, gracias por su saludo. Pasamos ahora a mayordomos responsables. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Grande es la responsabilidad del mayordomo. En sus manos se ponen recursos que debe administrar para sacar el mayor beneficio para su Señor. Por lo tanto, somos responsables ante Dios de todo lo que Él nos ha dado,
ya sean dones físicos o espirituales. Aunque tenemos plena libertad para usar nuestros recursos para beneficio propio o para beneficio de Dios, debemos ser conscientes de que un día rendiremos cuenta. Eclesiastés 11:9. Un día tendremos que rendir cuenta. Voy a leer esto otra vez. Aunque tenemos plena libertad de usar nuestros recursos para beneficio propio o para beneficio de Dios, debemos ser conscientes de que un día rendiremos cuentas. Somos llamados a ser fieles mayordomos de todos los bienes de nuestro Maestro, no solo de algunos de nuestros bienes, de los bienes de nuestro Maestro, sino de todos los bienes de nuestro Maestro. Es tiempo, pues, de llegar a la última gráfica, y es la lectura de nuestra hermana Elena G. de White, quien nos dice en Lugares Celestiales 22 de octubre: en el momento en que el hombre pierde de vista el hecho de que sus capacidades y posesiones son del Señor, en ese momento está defraudando las posesiones del Señor. Está actuando como un administrador infiel, haciendo que el Señor transfiera sus dones a manos más fieles. Dios demanda a los que Él ha confiado sus dones que los administren fielmente, para demostrar al mundo que están trabajando por la salvación de los pecadores. Demanda a los que profesan estar bajo su dirección que no desvirtúen su carácter. Diariamente Él nos colma con beneficios, llevando la corona a su favor, de su favor real. Glorifiquémoslo, compartiendo con otros la abundancia con que nos ha colmado. Dios nos presenta aquí, llamo la atención a la parte que dice, Él está actuando, dice, está actuando como un administrador infiel, dice, está actuando como un administrador infiel, haciendo que el Señor transfiera sus dones a manos más fieles. Dice que cuando tú descuidas los dones que Dios te ha dado, Él pues los pone en manos de otros, y otra persona puede estar disfrutando del don que te correspondía a ti. Muchas gracias por su participación en este breve resumen de la lección número 5. Fue muy grato haber estado con ustedes. Muchas gracias a los que estuvieron presentes todo el tiempo y los que fueron y vinieron. Ha sido una producción del Ministerio Conéctate a Jesús, en compañía de la familia Fustero, quienes nos regalaron gentilmente las gráficas que utilizamos en estos comentarios. Nos vemos la próxima semana en el repaso de la lección número 6. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Señor, te damos por habernos acompañado en este estudio. Oramos en tu santo nombre, por Jesús. Amén.